ayuda para estar y para permanecer en su pueblo santo, que es la promesa de Dios para el último tiempo. No importa si somos muchos, como decía ese canto, somos pocos, seremos muchos. No importa. Lo que importa es la palabra de Dios y que Dios se manifestó. Y Dios no varía, Dios no se muda y no cambia como cambian los hombres. Dios permanece. Y su determinación también. Lo que Él se propuso hace miles de años, lo va cumpliendo de acuerdo a lo que está escrito. Lo va cumpliendo. Los hombres, los seres humanos pasa una generación, viene otra, y así el mundo continúa en su desarrollo, en su ciencia, en todo lo que hoy vemos, porque esto estaba escrito también. Lo que el mundo hoy vive estaba escrito. Según el profeta Daniel le dijo, pasarán muchos y multiplicarse la ciencia. Y le da a conocer al profeta Daniel, o le manda que escriba acerca, especialmente en ese capítulo 12 de Daniel, acerca del pueblo santo. De este pueblo santo que hoy es una realidad que ha nacido. Pero aquel profeta quería saber lo que habría de acontecer. Y Dios le dice que cerrara y sellara las palabras hasta el tiempo del cumplimiento. O sea que él no lo pudo saber en su momento. Y quedó eso como un misterio hasta que transcurrieron los años, cientos, miles de años, y Dios hizo saber esas palabras y reveló eso que estaba sellado a un hijo de él. Lo reveló, eso que el profeta quería saber. Y hoy somos protagonistas, y por eso digo, como cantó la hermana ese himno, hoy somos pocos, seremos muchos. Dios lo sabe y lo hará como Él lo determinó. Y como prometió a muchos profetas. A muchos profetas. No viendo nada, les dio la promesa. Como Abraham, que le dijo que de él saldría su simiente como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y no es una casualidad hoy, porque hoy vemos la tierra que está poblada y los millones que creen en el Dios de Abraham. Los millones. Y eso hoy no lo dudamos, pero en su momento, cuando Dios se lo hizo saber o se lo dijo, era difícil. Pero dice que Abraham creyó a Dios. Que aún siendo su mujer de muchos años, Dios le dio un hijo, y así sucesivamente vemos la historia de Israel, lo que hoy es en el mundo. Pero hoy yo quería enfatizar un poco lo que los hijos de Dios nos dejaron escrito, para que nosotros miremos y tengamos cuidado conforme a las palabras de Dios, de lo que ellos dijeron que habría de acontecer. Porque así como tenemos los hijos de Dios que escribieron las promesas de Dios y pasó mucho tiempo y se cumplió, también están los que no son
que hacen su trabajo como si fuesen. Y esos son los que han engañado el mundo de hoy, pero ya también en la antigüedad pasaba eso también. Vamos a estar compartiendo primeramente en Primera de Juan, un versículo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice este apóstol, página 269. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Esto lo decía hace 2000 años. 2000 años atrás, el apóstol San Juan advertía que tuviéramos cuidado y que no creyéramos fácilmente a todo espíritu, porque muchos falsos, dice, profetas eran salidos en aquel entonces. Pero nosotros que creemos en los profetas de Dios y en el Espíritu Santo de Dios y en la enseñanza única de Dios, sabemos cómo comenzó el cristianismo. Y la enseñanza desde el Señor Jesucristo, los apóstoles, que dejaron todo escrito para que nosotros podamos saber las enseñanzas de Dios, la doctrina y lo que habría de acontecer en adelante. Todo está escrito. Eso es lo que hizo el Espíritu de Dios. La enseñanza y lo que estos hijos de Dios dejaron escrito para que nosotros le supiésemos, llegado el momento, la verdad, la realidad, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es así. Pero tenemos este cristianismo desarrollado en el mundo, que salió de Israel hace 2000 años. El cristianismo cuando salió, o la doctrina de Cristo cuando salió, era una sola. Era una sola para todos, para el mundo conocido de aquella época. Pero llegado este siglo presente, siglo XXI, vemos la diversidad de enseñanzas y doctrinas, iglesias diferentes. ¿Y de dónde salieron? ¿Por la enseñanza del Espíritu Santo? ¿O por que estos que el apóstol advertía que tuvieran cuidado y que no creyesen a todo viento de doctrina, dice en otras palabras el apóstol? No. A todos esos espíritus que salían con enseñanzas diferentes. Hoy todos creen que es el mismo Dios, pero la enseñanza no cree que sea posible que seamos hermanos, por ejemplo, como fue la iglesia del principio. No la creen. ¿Por qué? Porque justamente estos falsos hicieron su trabajo y hoy es una realidad. Las divisiones, las disensiones, las enemistades entre los cristianos, entre los hijos de Dios, no puede existir según la Escritura. Pero esto pasó. Y hoy el mundo lo vive. Entonces, quiero ir también a otro profeta de Dios que es Jeremías. Jeremías profeta, donde
Dios enseñaba a este hijo de él y después Cristo también. Son unos cuantos versículos que voy a tratar de leer para aclarar bastante. Pero igual ustedes pueden leer todo el capítulo 23 de Jeremías, donde explica en su enseñanza lo que pasó justamente por todos estos falsos que allá había en la época de este profeta y de los profetas de Israel. Yo voy a comenzar a leer desde el versículo 16, en la página 787, capítulo 23, versículo 16, así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os hacen desvanecer. Hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Parece igual a lo que el apóstol escribía en otras palabras, no de la boca de Dios. ¿Cuánta gente escuchamos hoy en día en el mundo que Dios me habló o Dios me dijo tal cosa? Porque o leen o sueñan, o como dice acá el profeta Jeremías, de su corazón, pero no de la boca de Dios. No de la boca de Dios, donde cuando Dios se manifestó en la antigüedad y en el presente también, es una enseñanza que uno la puede ver que es para todos. Para todos en la misma manera, como un padre para sus hijos, pero no en la manera que la llevaban en aquel entonces, como decían que era de Jehová, pero no era de Jehová. Era del corazón de ellos, del parecer de ellos, pero no de Dios directamente. Porque estaba escrito por estos mismos profetas que Dios revela sus secretos a sus siervos, los profetas, que son contados. No como hoy nos encontramos siendo protagonistas de un mundo donde hay profetas por todos lados. Según la religión, cientos de apóstoles y profetas y maestros que hablan de parte de Dios a la humanidad, y así llevan a sus feligreses, a las almas tras ellos, diciendo que tienen palabra de Dios. Y eso es mentira. Dios dice en Isaías capítulo 8, enseñaba que si no dijeren, dice, conforme a esto, conforme al testimonio, a lo que está escrito, es porque no les ha amanecido. No les amaneció. Por eso el engaño en el mundo, y la división y la disensión, y todo lo que nosotros vemos a nivel de cristianos. Porque han engañado con astucia, con artificio, como dice la Escritura, han llevado tras sí y han hecho escuelas para enseñar su enseñanza que dice ser de Dios. Pero lo real no es así. Sabemos que Dios habla, que Dios habla. Cómo eligió a los profetas en la antigüedad, a los apóstoles, que en oración muchas veces le buscaban y se manifestaba y apartaba a los que iba a usar. Esa es la enseñanza que tiene Pueblo Santo, donde esta enseñanza vino justamente por Dios haberse manifestado como un hijo de Él. Pero no es comparable la enseñanza de Dios a la de los hombres que dicen ser. La de Dios es para todos y lleva justamente el cumplimiento
como este pueblo santo que tenía que nacer, que estaba escrito en los profetas, tenía que nacer y ha nacido. Y junto a eso la enseñanza o la doctrina para hermanar o unir a los hermanos. Vamos a ver un poquito más abajo, en el versículo 17 del capítulo 23 de Jeremías. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Acaso eso no es lo que dicen también hoy? Que la paz de Dios, donde la Escritura dice justamente que el día que digan paz y seguridad vendrá destrucción de repente. Lo contrario a lo que la gente predica. Si bien el Señor Jesucristo en su enseñanza dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. El mundo dice que tiene paz, y como decía el pastor muchas veces, hacen la paz con las armas apuntándose, tratando de matarse si pudiera el uno contra el otro. La paz de Dios es diferente. La paz de Cristo a sus hijos es diferente. Pero eso que estos que dicen ser profetizan y engañan, porque no existe tal paz. Ni en este tiempo del profeta Jeremías, ni en este tiempo que hoy vivimos, donde tenemos que estar con un cuidado de todos lados, con temor, de aún en nuestros hogares, que vivimos como en la cárcel, con muchas rejas, en la calle con mucho cuidado, en todos lados. En nuestro trabajo también. En todos lados. Esa paz no existe. No existe. Porque lo ha dicho Dios. Está prometida así una paz de 2000 años en un reinado. Hacia adelante prometido al pueblo de Israel. Donde reinará el Señor. Pero no en este mundo malo donde sabemos que el diablo tiene a sus hijos haciendo todo el mal posible, como dice la Escritura. Ay de los que moran en la tierra, porque ha descendido el diablo y sus ángeles, sabiendo que le queda poco tiempo. Eso es. Entonces nosotros tenemos que ver y ubicarnos de lo que nos corresponde como hijos de Dios y lo que debemos esperar en Dios, en la palabra, pero no esta enseñanza o enseñanza, vamos a pluralizar, que el mundo tiene, anunciando la paz donde son enemigos, una religión contra la otra, porque uno cree que es, el otro también cree que es, y el otro, y los cientos que tenemos de religiones, creen que son. Pero Dios habló en el principio, primeramente por su Hijo, Jesucristo, dándonos una enseñanza única para los hijos de Dios, para que seamos iguales, no solo en su sacrificio, que dio su vida y derramó, dice, su sangre, y deshizo las enemistades y los pleitos y los celos y las contiendas, todo lo que el cristianismo hoy vive. Hoy vive, aunque digan que no, pero demostrablemente es así, porque están rivalizando el uno con el otro por causa de quiénes, de los falsos maestros, no de los hijos de Dios, porque todos los cristianos debajo del cielo creen en los hijos de Dios, creen, pero ¿quiénes fueron que introdujeron las enseñanzas diferentes y engañaron a la humanidad? Esos que no son los falsos, no los verdaderos hijos de Dios. Leemos un poquito más abajo.
En el 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? ¿No? Hace una interrogante el profeta. Sin duda que fueron ellos los hijos de Dios, este profeta y todos los profetas. Pero yo no puedo, porque a mí se me ocurre, como se le ocurre a la gente, decir que Dios me habló y me dijo tal cosa. Estoy mintiendo. A mí Dios no me dijo nada. Sí tengo una enseñanza por un hijo de Dios que he aprendido y la cual predico, como predica Dionisio. Pero estamos, como bien hablaba Dionisio, esperando la manifestación que Dios hará con sus hijos y sus elecciones de sus hijos. Pero no podemos atrevidamente, como dice este profeta más arriba, decir una cosa que no es. Para tener gente, para salir a la calle y llenar esto de gente, ¿para qué? ¿Para ser los seguidores nuestros? No. Nosotros seguiremos con la única enseñanza, sabiendo que Dios va a estar allí con estos pocos, que un día serán muchos, por la misma palabra como fue en el principio, que eran pocos, 12. En el aposento alto, un poco más, 140. ¿No? Más. Y luego Dios añadió 3.000, 5.000. Pero partiendo de una sola doctrina. Y aquel lugar, un lugar de salvación. Igual pueblo santo. Eso es lo que nos importa realmente, saber que esta promesa que nació es para salvación de la humanidad cristiana, de los hijos y las hijas de Dios que hoy están desperdigados. No por el Espíritu Santo están desperdigados, sino por los espíritus estos que entraron en el mundo por falsos maestros que hicieron la división, hicieron la disensión, porque se opusieron. Fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Esa cizaña dio su fruto. Se opuso el uno contra el otro y hoy tenemos el resultado. Pero ese resultado o eso que pasó, Dios, que conoce todas las cosas, determinó a pueblo santo por los profetas para que esa gente o los que son de Dios salgan y sean iguales. Eso es lo que tenemos por Dios, esa certeza, seguridad en la palabra. Porque Dios, así como el profeta se manifestó con aquel profeta, se manifestó con un hijo de él acá en este país. Esa es nuestra seguridad. Lo que Dios manifestó, reveló, que hoy hemos aprendido, hoy lo sabemos, no por mí, sino por la enseñanza de este Hijo de Dios y por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que lo reveló. Y eso es lo que tenemos que ver. Esa enseñanza diversa, de diversa doctrina, no es por el Espíritu Santo. Es por los hombres, es por el yo, es por su carne, por su corazón, o por lo que ellos han inventado para llevar gente, pero no por el Espíritu Santo. El Señor prometió al Espíritu Santo que nos guiaría, dice, a toda verdad. Que lo enviaría y nos guiaría, pero no eso que hoy el mundo vive. Bueno, leemos un poquito más abajo. El versículo 20 dice: no se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. ¿No? Hoy entendemos claramente las profecías de Dios. Esto que estoy hablando, pero también específicamente el pensamiento de Dios puede hacer un pueblo con los gentiles y lo llevó a cabo. Y no se pasó el enojo de él hasta ser una realidad. Hoy es una realidad por lo santo de acuerdo a los profetas. Y eso es justamente lo que nos da el contentamiento, la alegría de saber que el Dios que hizo todas las cosas vive
y su enseñanza nos da esa alegría, ese contentamiento. ¿Cuántas veces, me imagino, yo pensaba, escuchábamos al pastor Aquiles a veces 1 o 2 y el pastor predicando la palabra de Dios, la enseñanza que él había recibido con la certeza de que eso que Dios le había revelado iba a ser hecho una realidad para el mundo? Y bueno, eso es lo que Dios hará con Pueblo Santo, manifestar lo que Él hizo en este país especialmente, ¿no? Haciendo nacer el Pueblo Santo y la doctrina del Señor Jesucristo. Quería leer un poquito más, todavía estamos con un poquito más de tiempo. Me gustaría leer todos los textos, pero son muchos. Y voy a pasar algunos por alto. Versículo 25 dice: yo he oído lo que en aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No? Esto pasaba en Israel antes del Señor Jesucristo, pero ¿acaso no pasa hoy en día en el mundo? No pasa igual. ¿Cuántos en las doctrinas o en las iglesias diferentes dicen: soñé, soñé, o Dios me habló? Y hablan de sí, de su parecer, de su corazón, pero no la palabra de Dios, no la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos claro y sabemos. Dios habla con sus hijos, y manifestará su enseñanza Él mismo para todos, pero no en la manera que hoy el mundo es conducido, no por el Espíritu Santo, sino por maestros que se nombran. Es impresionante ver apóstoles, apóstolas, maestras, pastoras. ¿De dónde salieron esas? ¿De dónde salió toda esa gente? ¿Dónde el Espíritu Santo que inspiró la Escritura prohíbe ciertas enseñanzas? ¿Prohíbe a la mujer enseñar? ¿Y estos de qué espíritu son? No del Espíritu Santo. Y eso es lo que a nosotros podemos entender y ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El que es de Dios tiene que respetar la palabra de Dios, aceptar, tener temor. No se puede ir a hacer lo que está pasando ahora, como dice el apóstol, profeta. Atrevidamente lo han hecho. Atrevidamente, no por Dios. El versículo 28, perdón que voy salteando porque son muchos textos, ¿no? Dice: el profeta con quien fuere su sueño, cuente sueño, y el que con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice que nada que ver, nada que ver. El trigo, que es justamente lo que se usa, la harina para hacer pan, la cizaña. Y si vamos a las profecías del Señor Jesucristo, donde Él declara justamente que el trigo son los hijos de Dios y la cizaña son los hijos del diablo, es lo opuesto, lo uno del otro. El trigo es lo que sirve, lo de Dios; la cizaña, lo opuesto. Eso es la interrogante que hace este profeta, deja escrito para nosotros, para que veamos la diferencia, ¿no?, de lo uno y lo otro. No tiene nada que ver Dios con el diablo, o los hijos de Dios con el diablo. En el versículo 29, no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Como fuego, su palabra, que tiene
de referencias en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, que justamente se hará la prueba en la humanidad. Se hará la prueba. Y como ese martillo que quebranta la piedra. ¿Cuántas veces el pastor Aquiles enseñaba y predicaba y con fe y esperanza, con esa certeza de lo que hace la palabra de Dios, que es luz en el mundo, como fuego y martillo que quebranta la piedra? Lo que se ha hecho fuera de la Escritura tiene que ser quebrantado, porque nos sirve. Y esa cizaña que no es de Dios va a ser quemada también. Eso es lo que Dios nos deja en su palabra, y en este caso quise hoy hablar un poco de este profeta Jeremías, pero también hablé de Juan. Y podemos ir a otros profetas que de la misma manera nos hablan. Lo que es Dios, o lo que fue Dios en su momento con ellos, revelándole las cosas que se cumplían o se cumplirían en el futuro. Y hemos llegado, como dije, a este siglo con todo esto que ha pasado en el mundo. Pero Dios es más. Si el hombre ha hecho lo que ha hecho, y vamos a hablar en términos buenos, de buena fe, predicar la palabra del Señor Jesucristo en el mundo. No estamos para condenar a nadie. No somos jueces para condenar ni para castigar. Pero sí estamos entendiendo para obedecer y para ayudar a nuestros hermanos en el mundo. No, a que salgan de eso que no hizo Dios, que no fue por el Espíritu de Dios, sino por estos que entraron en la obra de Dios, entraron y dividieron, como dijo el Señor Jesucristo. Él había plantado la buena simiente, pero vino, dice, un hombre malo de noche y sembró la cizaña. Y eso es lo que ha pasado en estos 2000 años. Creció uno y creció lo otro, el bien y el mal juntos. Pero hoy entendemos que se tiene que separar los que son de Dios a su pueblo, a su alfolí, y los que no son quedarán para ser destruidos. Porque se hizo otra cosa. Para beneficio propio, muchos atrevidamente han tomado como de Dios su palabra, aún se atrevieron a adulterar la palabra de Dios para hacer negocio, como nosotros sabemos. Y grandes riquezas, y grandes títulos, y posiciones y posesiones. Lo vemos con nuestros ojos, que esto ha pasado. Con esto que Dios dejó para la salvación. Bueno, hoy ha vuelto Dios a este mundo que está en esta condición para dar esta palabra de amor y de verdad, para salvar. Para salvar. Y no estamos para salvar a la gente que no cree como se predica en las iglesias, sino para la gente que ya creyó y aceptó al Señor Jesucristo, que tiene que entender que la enseñanza del Señor que Él cree es una sola, como Él lo enseñó en el Evangelio. Un maestro y todos, hermanos, iguales ante Él. Que Dios nos ayude a nosotros que creemos a permanecer, pero tenemos un trabajo que hacer en el mundo. No lo olvidemos nunca, que así como fuimos alcanzados nosotros, tenemos que alcanzar a otros, ¿no? Como bien también lo decía el apóstol Pablo, ¿no? Para lo que fue alcanzado él, procuraba alcanzar o llegar a los que tenía que llegar en su momento.
en el desarrollo de la palabra, pero también él ansiaba ganar algo de su propia carne, ¿no? Que era el pueblo de Israel, también tenía su familia. Bueno, nosotros también tenemos nuestra familia y tenemos nuestros hermanos en la fe en todo el mundo, que ya queremos, han aceptado, pero no ha llegado a ellos. Quizás algunos otros sí ya han escuchado esta palabra que tiene Pueblo Santo. Porque la palabra de Dios está hoy en internet. El hermano Gustavo continúa subiendo las prédicas, enseñanza del pastor, también lo que se predica en este lugar. Y bueno, Dios va haciendo la obra y la hará. La hará. Con certeza, la hará y seguridad, pero con sus hijos. Con sus hijos. Por eso este llamado al mundo, ¿no? Como dice la Escritura, muchos los llamados y pocos los escogidos para ellos, ¿no? Un trabajo de salvación de la humanidad. Que Dios nos ayude a todos a ponernos en las manos de Él, ¿no? Dándole lugar a Él, así como nosotros predicando le damos lugar a Él, también cada uno de los hermanos del Pueblo Santo que lo podamos hacer, ¿no? Que Él pueda hacer grandes cosas, muchas cosas, con su enseñanza y con el Espíritu Santo, porque este es un lugar de Dios, un lugar de Dios. Así que no nos achiquemos, sino todo lo contrario, con seguridad en ese Dios que se manifestó, que es una realidad, ¿no? Que es una realidad. La enseñanza está, esa enseñanza por el Espíritu Santo está. El Espíritu Santo está queriendo ayudar a este mundo. Desde el momento que Él se manifestó, ¿no? Está Dios tratando de ayudar a sus hijos, ¿no? Para no ser engañados por estos que dicen ser. ¿Por qué está escrito que en el último tiempo, si fuera posible, engañaría aún a sus escogidos? ¿Qué escogidos? ¿Los de las religiones? ¿Los maestros que dicen ser y que llevan gente tras sí, uno para cada lado? No, los escogidos que Él quizás, pero no, quiera engañar, pero no podrá, son justamente estos que Dios elegirá en su pueblo santo. No otros. Es en el cumplimiento de la palabra, no una cosa suelta que la gente cree. ¿No? Es en la palabra, en el cumplimiento, lo que Dios elegirá para este trabajo. Él enviará, como está escrito, a sus hijos. Dios bendiga a todos y los ayude.